los voy aceptando. Bueno, antes de empezar, hoy vamos a hablar de ineficacia de disposiciones testamentarias. Quería decirles que el próximo sábado el doctor Posca va a dar Posca o Bejarano, no sé quién de los dos, va a dar la última clase de albacea. Una vez que se dé albacea, ya está terminado el Código Civil para ustedes, con lo cual a partir de ese momento no lo ven más. Es la última clase del último tema del Código Civil y Comercial. Ya a partir de ahí no van a ver más todo lo que sea del ámbito civil, con lo cual es como que llegan a un final de una etapa, esta etapa de todos lo que ven en el ámbito civil. Con esto que quiero decir que ya es importante para ustedes. A partir de ahora, lo que saben, saben, lo que no saben, no saben, y van a ir a abrir sus estudios con el conocimiento que tengan a partir de esto, ¿no? Muchos de ustedes van a estar pensando, no, bueno, doy el examen, después estudio. No, esto, si bien uno estudia día a día para poder seguir actualizándose, la realidad es que cuando salen al estudio, salen con lo que vieron en la universidad. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es tratar de tener el mayor conocimiento posible para poder responder a los clientes y poder responder ante las inquietudes que tengan frente a las consultas que les hagan. Esto se los quería decir porque, bueno, para mí es una etapa importante. Yo hoy doy la última clase antes de esto, que es la ineficacia. El parcial va a ser, segundo parcial va a ser el 1 de julio, cae jueves de 10 a 12. La modalidad es exactamente la misma que se tomó para el primer parcial. Lo que estamos analizando es que el integrador y el final seguramente van a ser oral. Después les estaremos diciendo cómo van a ser estas aulas, que cada alumno le va a tocar un aula diferente. En ese aula van a tener que ingresar los que les toque y dar con el profesor que les toque sin poder modificarse el aula y demás. En general, en estos últimos cuatrimestres, donde hemos tenido que implementar la forma virtual, ha sido muy beneficioso para ustedes. Esto se los quiero decir reconociendo esta forma de evaluar. Ha sido con multiple choice, obviamente desde sus casas, con sus computadoras, con sus libros, sus apuntes, todo al lado, su código al lado, con lo cual la modalidad, si bien ha sido la mejor que se pudo hacer, realmente para todos los que han hecho la materia en estos cuatrimestres ha sido, a mi criterio, beneficiosa para ustedes. Así como digo esto, les digo que muchos también no van a tener todo el conocimiento, ¿por qué? Porque sabían de esto como la multiple choice. Imagínense que han aprobado casi un 80% de los alumnos, cuando en general no aprueban un 80% de los alumnos con notas tan altas, ¿no? Pero bueno, son circunstancias y situaciones de la vida que hay que ver, evaluar, aprender y tratar de buscarle alternativas a todo y adaptarnos al momento que vivimos. Así que bueno, ya les dije, ya está subido al foro la explicación. Seguimos manteniendo esta metodología que 550 es 6. Después en el integrador no es la misma metodología, cambia para así ahí ver si tienen el promedio suficiente para no dar la materia. Así que bueno, ¿alguna pregunta de esto? ¿No? Listo. Bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, desapruebo esta segunda parte en el integrador? ¿Tengo que dar todo o solo la segunda parte? No, en este tipo de cosas tiene que dar todo. Todo. Bueno, muy bien, Sí. gracias. Sí.
Doctor, yo me saqué un 5, necesito un 7, ¿no es cierto? Sí, los cálculos matemáticos no los vamos a analizar ahora, los hacen ustedes. Si no, cada uno es agarrar una calculadora y decir cuánto necesito para el segundo. Ok, gracias. Por favor. Bien, entonces, comenzamos con el tema que nos corresponde del día de hoy. Vamos a admitir una persona. Bien, vamos entonces a iniciar con lo que es la ineficacia de las disposiciones testamentarias. Lo primero que tenemos que saber es que lo que nosotros llamamos ineficacia de disposiciones testamentarias como una cuestión genérica, donde el testamento o algunas de las disposiciones no van a producir los efectos que uno quería, o la voluntad con la cual el testador había redactado el testamento y no va a llegar a cumplir esos efectos. Anteriormente al Código Civil y Comercial se hablaba de dos tipos de nulidades, una que era la inexistencia del testamento y otro que era la nulidad derivada de las cláusulas testamentarias o de errores plasmados en las cláusulas testamentarias. Nosotros básicamente como nulidad del testamento vamos a tener que ver en qué momento y cuándo el testamento es nulo, qué situaciones hacen que un testamento sea nulo, o analizar dentro de ese testamento si las disposiciones en ese testamento generan una nulidad de esa disposición o del testamento en general. Entonces, básicamente el testamento en principio va a ser nulo, uno, por violar una disposición o una prohibición legal. Dos, o B, por tener algún defecto en la forma. Es decir, si nosotros tenemos un testamento hológrafo redactado de puño y letra de un amigo del testador, lo firma el testador y tiene la fecha y la firma, como han visto en la forma de los testamentos, ese testamento es nulo por el defecto de forma. Si un testamento por acto público está redactado con un escribano, pero no tiene los testigos, tiene un defecto de forma, con lo cual este defecto de forma hace que haya una nulidad absoluta en el testamento. Cuando hablo de nulidad y en este tipo de actos jurídicos que va a empezar a tener efectos después de la muerte, no vamos a poder modificar y plasmar que el testador venga y diga, quiero modificar, aceptar porque está muerto, lo cual no podemos llamar al testador para que diga, puede ratificar lo que ha dicho, no se va a poder hacer. Otra posibilidad de plantear una nulidad en cuanto al testamento es que la persona que haya otorgado ese testamento no estuviera en lo que se dice habitualmente en su perfecta y completa razón, es decir, que al momento de redactar estuviera privado de la razón y no pudiera de esta forma hacer el testamento, siempre y cuando no se pueda demostrar que se actuó con esta perfecta y completa razón o que la persona estuviera en un intervalo lúcido. Es decir, acá vamos a empezar a pelear si la persona podía no testar, si la persona estaba privada de la razón al momento de testar, si estaba privada de la razón al momento de testar, pero, no al momento de testar, estaba privada de la razón, pero al momento de testar estaba admitida. ¿Por qué? Porque estaba en un intervalo lúcido. Este intervalo lúcido, como todos los medios probatorios, va a tener que ser demostrado en el juicio, en la sucesión, por un médico. Siempre digo lo mismo, cuando las sucesiones testamentarias no tienen inconvenientes o no tienen conflictos de intereses entre los herederos o los legatarios, no pasa nada. El problema es cuando vuelvo al ejemplo inicial que doy siempre, hay dos primos, del cual uno no recibió por testamento, y en el caso que ese testamento fuese declarado nulo, va a recibir la mitad de la herencia.
Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Intento por todos los medios tratar de que el testamento sea nulo. ¿Bien? Otra posibilidad que establece la nulidad del testamento es cuando ha sido otorgado por alguna persona eh, que esté declarada incapaz, cuando el testamento tiene algún vicio de la voluntad. Estos vicios ya los conocemos y son como todos los vicios de los actos jurídicos. Puede haber sido redactado con un error, con violencia o con dolo. Algunos errores pueden ser subsanables en un testamento. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un error en la persona, pero este error en la persona puede ser subsanable. Un error en el objeto, donde pienso que yo tengo la unidad funcional número 2, y en realidad tengo la unidad funcional número 4, pero interiormente del plano, pero mejor dicho, interiormente dentro de ese pH, es el departamento numerado con el número 2 y no como la unidad funcional. No todos los edificios de consorcio están numerados de acuerdo al plano pH. Entonces, el testador puede desconocer el plano pH, la unidad funcional, pero él dice que le deja la unidad funcional número 2. Y cuando van a las escrituras no hay la unidad funcional 2, sino la unidad funcional 4. ¿Ahí qué hay? Hay un error en el objeto, subsanable. ¿Por qué? Por un medio probatorio donde en realidad quiso dejar la unidad funcional donde vive, que es la unidad funcional 4. Bien. Otra posibilidad de nulidad es favorecer a una persona incierta, que no exista. Si esa persona, por alguna circunstancia incierta, se transforma en una persona que puede ser cierta, ahí el testamento va a ser válido. Nuestro Código Civil, como dijimos anteriormente, va enumerando todo esto que acabo de decir en el artículo 2467, y esta enumeración les va a ayudar, que es lo que yo le dije recién, por prohibición legal, por ejemplo, en la redacción de un testamento conjunto, está enumerado taxativamente en otro artículo la prohibición del otorgamiento de un testamento conjunto. Otra prohibición, que es otorgar un testamento por a través de un mandato. Siempre que se otorgue un mandato general, tenemos que aclarar a la gente, nosotros como escribanos, que el poder que se otorga general sirve para todos, menos para divorciarse, menos para casarse y para otorgar testamentos. Para todas esas tres cosas no sirve, para el resto sirve para todo. Entonces, otorgar un testamento por a través de un mandato es un acto nulo. Un testamento que no se baste por sí mismo tampoco va a ser, va a tener una prohibición legal. Un testamento que las disposiciones sean en favor de que no pueden suceder, también va a ser. En cuanto a las formas de los testamentos, el acto nulo va a ser cuando un testamento hológrafo, por ejemplo, no sea redactado de puño y letra por el testador. Esto es muy, muy característico. Tiene que ser redactado de puño y letra de principio a fin. Si estuviese agregado algunas cosas, también esas cláusulas, el de testamento no va a ser nulo, ahí sí van a tener que determinar si hay cosas agregadas que no sean puestas de puño y letra, va a ser nulo. En cuanto a las formas en un testamento por escritura pública, donde, como dije anteriormente, puede haber un defecto que no permitan que el testamento sea válido, haber sido otorgado el testamento ante un escribano que no es el que fue otorgado,
por haber sido otorgado ante un escribano que al momento de otorgar la escritura estuviese suspendido en la matrícula, por haber sido otorgado a un escribano que no podía hacer un acto ese día. Entonces, si la formalidad de la escritura pública no cumple los requisitos como escritura pública, tampoco cumple los requisitos como testamento. Entonces, ahí vamos a tener una doble posibilidad de nulidad. Si yo ataco a la escritura, no hay testamento. Puede haber escritura pública por cumplir los requisitos de escritura pública, pero no ser un testamento. ¿Entienden? Ahí puedo atacar las dos cosas. ¿Por qué digo que pueden atacar a las dos cosas? Porque si el testamento, en este caso, por escritura pública, jamás va a poder ser transformado en un testamento válido porque está todo escrito por el escribano, con una máquina de escribir, una impresora. Anteriormente teníamos hasta una posibilidad de que el testamento pudiera ser el famoso testamento por sobre cerrado. El testamento se redactaba, se le entregaba al escribano en un sobre en presencia de los testigos y el escribano hacía un acta donde manifestaba la existencia de un testamento hológrafo. Podría tranquilamente darse la posibilidad del planteo de la nulidad en cuanto a la forma de la escritura pública, pero podríamos estar abriendo el sobre, podríamos estar abriendo el sobre y dentro del sobre que nos habían entregado como testamento, podría haber un testamento hológrafo. Y si adentro del texto había un testamento hológrafo, un segundito, ¿eh? Si había un testamento hológrafo, ahí íbamos a tener la posibilidad de que el testamento, si bien no había tenido la forma de la escritura pública y habíamos atacado la escritura pública, el testamento era válido. El problema de los testamentos y el atacar la escritura pública es ver, por ejemplo, en las escrituras, es ver la responsabilidad que tiene el notario ante la redacción del testamento, y si existiese un defecto de forma, la responsabilidad civil y el daños y perjuicios iría en contra del escribano. ¿Por qué? Porque la persona se perdió la posibilidad de recibir una parte de la herencia por el defecto de forma que tiene el acto público. Por eso es muy meticuloso cuando uno redacta un testamento. Por una cuestión relacionada a la capacidad del testador, la nulidad se puede plantear, como dijimos antes, que el testador esté privado de la razón, que el testador sea incapaz al momento de redactar, que haya una limitación que tenga el testador, que el testador sea menor de edad. Uno hace un testamento siendo menor de edad, el testamento es nulo. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos básicos para la redacción del testamento. Otra, como dijimos antes, es que hubiese vicios del consentimiento del testador. Así que bueno, de esta forma, lo primero que tenemos es la nulidad en cuanto a los testamentos. En cuanto a la falsedad de los testamentos, puede darse en cualquiera de los dos testamentos. Puede haber una falsedad en un testamento hológrafo y puede haber una falsedad en un testamento público. En estos dos tipos de actos de falsedad, si bien apuntamos a lo mismo, analizamos desde puntos de vista separados las falsedades de un tipo de testamento con otro. En principio sabemos que el testamento hológrafo debe ser aquel redactado íntegramente y escrito de puño y letra en el idioma que es otorgado, firmado y fechado por manos del testador. Esto es lo que dice el Código Civil nuestro. Acá lo que tenemos que analizar es si el testamento tiene y está escrito por el testador, porque podría darse una imitación de la escritura o de la firma. Hoy en día, en todas las sucesiones que se realizan, los jueces tienen la obligación de pedir una pericial caligráfica
para ver si la escritura está hecha de puño y letra por el testador. El perito va a determinar si esa escritura está hecha por el testador, basándose en todos los medios de prueba que tenga para poder llegar a la conclusión en la pericial caligráfica. Anteriormente, al año 2015, el testamento, se le pedía 2 testigos al abogado que presentaba el testamento y que esos testigos dijeran que estaba escrito de puño y letra del testador y que esos testigos eran puestos por la parte, con lo cual, si yo presentaba un testamento, era más que obvio que iba a presentar 2 testigos que dijeron, sí, la persona escribió, sí, yo la conocía. ¿Quién va a presentar un testamento sin 2 testigos? Era la verdad, una situación que tranquilamente se podía hacer una sucesión sin que realmente existiese un testamento, y se dibujaban las sucesiones. Ha habido muchos casos de estudios, después con causas penales, que se dedicaban a hacer sucesiones testamentarias y presentaban en todos los juzgados sucesiones testamentarias. Yo entiendo que a uno le puedan venir sucesiones testamentarias, pero dada la casualidad que un estudio presente solamente sucesiones testamentarias, es como un poquitito llamativo, y lo fue para la justicia, por lo cual fueron condenados. ¿Qué hacían? Conseguían gente que supiese casas que no tenían herederos, y lo que hacían era presentar ante los tribunales un testamento y con 2 testigos que decían, sí, es válido, esta persona sí la conozco, es ella. Imagínense, que, que sin ninguna oposición de familiares, sin ninguna oposición de nadie, es lo que decimos siempre, los jueces van a sacársela de encima la sucesión, porque la realidad es que se sacan de encima rápido un tema, no pasan, el fisco de la provincia de Buenos Aires no ha analizado estas cosas, de hecho no las analiza, y automáticamente, un segundito, Leo, ¿qué haces? Sí, estoy en clase, te llamo luego, termino la clase y te llamo yo, dale, un beso. Sí, sí, sí. Espera, no, eso no. Hacer, no. Sí, pero espera porque que te lo explico bien. Sí, espera. Bueno, dame un ratito que ya te lo hago. Dale, chau, chau. Les pido disculpas, justo había mandado a hacer un trabajo y me lo contestaron ahora. Bien, entonces, es un tema, es más, si ustedes tienen les toca una sucesión con una persona fallecida antes del 2015, la realidad es que los jueces no le deberían pedir la pericial caligráfica. ¿Por qué? Porque la pericial caligráfica está preparada después del año 2015, para la sucesión de las personas fallecidas después del año 2015. Por eso el doctor Posca, en las primeras clases, les dijo, ustedes tienen que saber los 2 códigos, porque si todavía tienen personas fallecidas antes del 2015, van a tener que hacer la sucesión teniendo en cuenta, a ver, no es que hay una modificación terrible, no nos cambió del día a la noche, pero estas cosas las tienen que saber. Vamos a ver que no, pero ustedes tienen un testamento y presentan a 2 testigos, el juzgado le dice que va a ser la pericial, ustedes tranquilamente podrían apelar eso y decir, no, en esta no necesita la pericial caligráfica. Si no tienen problema y dicen, bueno, que se haga la pericial caligráfica, pero si tienen alguna duda de esto, dicen, no, la pericial caligráfica no, y la realidad es que no tendrían por qué estar exigiéndosela porque el código anterior no lo exigía. Bien, entonces, en cuanto a limitación y adulteración del testamento, todo lo que esté escrito en forma de más por el testador no va a ser tenido como válido. Ahora, en este caso, no va a ser declarado nulo el testamento, sino que se va a declarar nula la disposición que esté agregada y no sea de puño y letra del testador. No la voluntad del testador en forma completa de ese testamento. No invalidar al testamento,
lo que se va a hacer es que carezca de, de validez el agregado que esté plasmado en ese testamento. En cuanto a la falsedad plasmada en un... ¿Sí? Doctor, ¿le puedo Sí, hacer una consulta? sí, las que quiera. Bueno, con respecto a lo que usted dijo, por ejemplo, Se cortó, sí, se por cortó. ejemplo, si ocurre en el 2014, ahí se necesita, perdón, ¿ahora me escucha? Espere que Hola, voy a tratar de, espere, que voy a tratar de subir el volumen. A ver, dígame. ¿ahí me escucha, doctor? Sí, ahí la escucho. Sí, supuestamente el caso ocurre en el 2000, Sí. supuestamente el caso ocurre en el 2014, entonces ahí necesitamos testigos. A partir del 2016 sería ya perita caligráfica, ¿no es cierto? Pericial caligráfica, sí. Exacto. Sí, Ah, muchísimas gracias, eso era. Gracias, doctor. por favor. Lo que no impide es que usted haga una sucesión en el 2022 con una persona fallecida en el 2014 y el juez le diga que haga la pericial caligráfica. Ahí va a estar depender de usted. Si no le molesta que haga la pericial caligráfica, la hace, y si le molesta por alguna razón, pide que no por... Ahora, el pedido siempre, porque en las sucesiones uno no le presta atención, siempre tiene que estar dentro de los 3 días, porque si no le van a tomar como que es un pedido de una apelación, y esa apelación no está hecha en tiempo y forma, y la realidad le va a decir que se la tiene como se la va a tener como extemporáneo el pedido. Con lo cual, uno en las sucesiones no maneja mucho los tiempos, porque como es un proceso universal y que uno lo va llevando en los tiempos que uno quiere, no analiza mucho estos tiempos que son procesales a los efectos de pedir una revocatoria, porque lo que estamos haciendo ahí es pedir una revocatoria de una interlocutoria. ¿Cómo? Sería en el caso del juez, son 3 días que el juez tiene 3 días para pedírmelo, ¿no es cierto? No, ¿A no, eso no, se no, refiere? no, no, ¿O no, no, yo no, para no, la pericia? no, 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 ninguna de las dos cosas. Para que no Usted, sea el juez, extemporáneo. escúcheme, el juez a usted le va a sacar una interlocutoria diciendo Sí, que haga la pericial. Usted dentro de los 3 días tiene que o lo acepta, que sería el caso de que no diga nada, o apela esa resolución. ¿Entendió? está bien, gracias, ya entendí. Bien. Sí, 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 ya Bien, entendí, gracias, entonces, doctor. no, por favor. Bien. En cuanto a los testamentos por acto público, en principio, todo acto público goza de una presunción de autenticidad, de que son todos los testamentos, perdón, todos los actos, instrumentos públicos que se han realizado mediante una escritura pública. No obstante, ello puede plantearse una falsedad material. Esta falsedad material, como dijimos antes, puede haber sido presentado y pasado ante un escribano que figura como autorizando, mejor dicho, ante un escribano que no figura él como autorizándolo, o una falsedad cuando el contenido de la escritura ha sido adulterado, se modifican las cláusulas que se plantearon en el testamento. Puede ocurrir que un escribano dé fe de algunas formalidades que no han sido cumplidas o manifestaciones que no son reales. En este caso hay una falsedad intelectual en el testamento. Podemos nosotros plantear también que la persona quiso decirle al escribano como una falsedad intelectual que un legado a Juan, y el escribano, conociendo, hizo un legado a Pedro. Y después se plantea y dice, no, no, la realidad es que que hay una falsedad intelectual. ¿Cómo la vamos a determinar? Y se empiezan a achicar. Dijimos que lo primero que tenemos es que el escribano, mejor dicho, no, el escribano no,
el testamento por acto público en principio goza de la presunción de autenticidad, con lo cual atacar esto ya se empieza a complicar y vamos a tener que ir por la vía de la redargución de falsedad. ¿Cómo demostramos que el testador ha querido dejar un legado a una persona y no a otra? Y la realidad se empieza a achicar. ¿Cómo hacemos? Y los medios probatorios vamos a tener que presentarlos y demostrar que hay una falsedad en el instrumento público. Esta falsedad o esta redargución de falsedad, lo primero que vamos a poder atacarla es por la vía civil o por la vía penal. Entonces, ¿cómo vemos y cómo manifestamos esta posibilidad de que el testamento no sea válido por una redargución de falsedad? Se complica desde el punto de vista técnico, procesal, y atacar a una escritura pública no siempre es fácil. Si bien los abogados dicen, no, vamos a atacar por redargución de falsedad, es difícil determinar, a ver, si no estamos hablando de algo muy burdo, ¿no? Pero es difícil determinar esto de decir, no, yo, en realidad viene la persona y me dice, mire, escribano, yo quiero legarle una casa a María. Bien, yo le pongo la casa a María. Y cuando fallece la persona, viene otro sobrino y dice, no, la casa no era para María, era para Josecito. Y no, siempre me dijo a mí que quería dejarme la casa a mí, yo soy Josecito, y la realidad es que se otorgó la escritura y hay una redargución y la pusieron a María. Y el escribano la puso a María porque quería que María se quedara con la casa. Y la realidad es ¿cómo van a determinarlo eso? Difícil. ¿Y cómo me cubro yo para eso? También difícil, yo como escribano. Porque la realidad que va a depender de después lo que diga el juez. Yo puse lo que la gente quería, no había. Ahí se van a llamar, para eso es la existencia de los testigos, y van a preguntar si vieron, si había alguna forma, si se leyó tal cual lo que estaba escrito. Por eso se hace la presencia de los testigos. Bien. En cuanto dijimos que la utilización del testamento falso, vamos a tener que el que utilice el testamento falso, si supiese mejor dicho, a ver, vamos a plantearlo de otra manera. El que se utiliza un testamento falso sabe que es falso, con lo cual la utilización del testamento falso va a hacer que responda solidariamente sobre esos daños y que cause, en esta falsedad, cause daños y perjuicios realmente al beneficiario, con lo cual va a responder con su patrimonio y con lo que recibió en forma solidaria. ¿Por qué? Porque está actuando con un acto con que ya no importa que sea público o privado, porque la eficacia de los testamentos es exactamente la misma. Entonces, va a responder con su patrimonio y con lo recibido por el testamento. Más los daños y perjuicios que hubiese ocasionado. Bueno, es que, bueno, está bien, me equivoqué, te respondo. No, si hubiese habido, no se olviden que siempre después, a través de un testamento, puede darse frutos o puede darse del usufructo de esto, puede traer también un dinero que va a tener que responder. Porque yo devuelvo una fábrica después de 3 años y todo lo que ganó la fábrica, ¿de quién es? Y era del otro también. Entonces, en ese caso va a tener que responder. En cuanto a la revocación de los testamentos, que acá siempre trae lugares a dudas, lo primero que yo planteo es que los testamentos son todos iguales ante la ley. El testamento por acto público y el testamento por hológrafo son exactamente iguales en cuanto a la validez que tienen las cláusulas testamentarias. Entonces, un testamento hológrafo puede revocar un testamento por acto público y un testamento por acto público puede revocar un testamento hológrafo. Esto es básico y no les digo que en
parcial de multiple choice esté como pregunta, que no me acuerdo, me parece que hay una así, pero en el parcial cuando era oral era una de las preguntas. Y ustedes piensan que no, pero ¿saben la cantidad de gente que decía, no, un testamento hológrafo no puede revocar nunca un testamento por acto público, porque está hecho por escribano? Automáticamente se paraban y se iban a sus casas a ir a preparar el recuperatorio, si me tocaba conmigo. Porque son esas preguntas que son bisagras para saber si uno continúa en el examen o no. Como anteriormente era cuántos testigos llevaba el testamento por acto público y empezaban a tirar 5, 3, 4, 2, 1. En aquel momento era dos testigos. Mejor, 3. Hoy son 2 testigos, quise decir. Es fácil, ya hoy en día prácticamente no se hace esa pregunta porque es muy, muy sencilla, no trae lugar a dudas. En cuanto entonces a la revocación de los testamentos, básicamente lo que tenemos que ver es la forma de cómo quiere y la voluntad del testador materializada en un testamento que quiera revocar un testamento anterior. Antes decía, hubo como muchas idas y vueltas con modificaciones, en que si el testamento posterior no decía nada del testamento anterior, quedaba revocado, y después hubo un fallo que dijo que el testamento posterior no siempre revoca el anterior, o revoca el anterior siempre y cuando no haya cláusulas que digan en ese testamento que se mantiene. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente puedo hacer un testamento y en el testamento no instituir herederos. Yo hago un testamento donde hago un legado en favor de, no sé, digo cualquier nombre, Campos, y otro testamento en favor de Ziegler, y otro testamento en favor de Esquivel y otro del Sar. Y cada uno va a tener su legado de una casa diferente, que era patrimonio mío, y lo voy a hacer en 4 testamentos con fechas diferentes. ¿Estoy revocando el anterior? Y no. Si es manifiesto y yo con uno del otro hago un legado a Juan, a Pedro, a María y a José. ¿Estoy queriendo cambiarle el destino y mi voluntad? No. Entonces, no podemos revocar ese testamento. Ahora, si yo hago un testamento donde instituyo heredero a Campos el 1 de enero, el 10 de marzo hago un testamento donde instituyo heredera a Janina Ziegler, el 15 de junio instituyo a Héctor Ares, y así sucesivamente, y el día que yo fallezca se va a tomar el último testamento. ¿Por qué? Porque estoy instituyendo heredero. Entonces, esa institución de heredero sí trae una confusión y trae un destino diferente para después de la muerte del patrimonio, porque si instituí heredero a uno, después a otro, lo que quise fue revocar mi voluntad de heredero. Diferente también puede darse en este caso, donde instituya primero a Campos, después a Ziegler y después a Ares, que diga instituyo heredero a Campos. Posteriormente hago un testamento, digo, además de Campos, instituyo heredero a Ziegler. Y en el otro testamento digo, además de la institución de heredero de Campos, de Ziegler, instituyo también como heredero a Ares, en partes iguales. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy haciendo una mezcla de testamentos donde me baso en el primero, en el segundo y en el tercero. Si bien el tercero puede revocar a los anteriores, yo estoy diciendo en la misma cláusula que instituyo a Ares, a Ziegler y a Campos en partes iguales, con lo cual de mi patrimonio que van a tener una parte alícuota de 1/3 de ese testamento, de ese patrimonio. ¿Entendieron? Entonces, la forma de revocación de los testamentos y la forma de inequívoca sería, siendo mi testamento donde instituyo a Ares, revoco todo testamento anterior. Y ahí desaparece Ziegler y desaparece Campos. ¿Por qué? Porque revoqué todo anterior, por más que las cláusulas sean contradictorias entre sí, entre los 3 testamentos. La persona que testa tiene que saber muy bien lo que está firmando, porque no siempre la persona que testa sabe lo que está firmando, sabe que, salvo que lo haga de puño y letra y que lo haga en su casa solo.
Si ustedes lo van a asesorar, que es muy probable que puedan asesorar en cuanto a la redacción de un testamento, lo que van a tener que preguntarle siempre es, ¿van a revocar el testamento anterior? ¿Usted tiene un testamento anterior? Ah, sí, yo tengo uno, tráigamelo. Lo analizan y le preguntan, mire, usted acá le dejó la casa a María, ¿qué va a hacer con esto? No, no le quiero más a María. Listo, entonces sí, revocamos. Ah, sí, esa casa es para María, y yo con este testamento, ¿qué estoy haciendo? Y este testamento le estaba dejando otra casa a Pedro, pero también usted me dijo que no había y iba a revocar tu anterior. Ah, no, 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 yo quiero dejarle esa casa, se la dejo a María, y otra casa se la dejo a Pedro. Fíjense acá que en realidad no están instituyendo herederos. ¿Qué están haciendo? Instituyendo legados de una cosa cierta, a Juan y a María, dos casas diferentes. Entonces, hay que analizar muy bien en cuanto a la voluntad del testador mientras lo tengamos con vida. Una vez que no lo tenemos más con vida, no le podemos preguntar absolutamente nada. No podemos decir qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a revocar, si el testamento posterior va a revocar al anterior. Bien, entonces, sabemos que con un testamento posterior, básicamente revocamos al anterior, teniendo en cuenta esto, que las cláusulas no digan o que expresamente el testador no haga validar las cláusulas plasmadas en el testamento anterior. Que el testamento posterior diga, revoco todo testamento anterior. Que el testamento con fecha posterior lo plasme de manera que no haya en forma inequívoca voluntad del testador de hacer valer de los dos testamentos. Existe una forma de revocar un testamento también, que es la famosa desaparición o destrucción, mejor dicho, desaparición no, porque no lo tenemos, destrucción del testamento. Si yo tengo el testamento destruido total o parcialmente, cosa que el testamento hológrafo, ¿por qué? Porque el testamento por acto público, si está destruido el testimonio, tranquilamente se puede pedir un segundo testimonio, con lo cual el testamento por acto público no entra en esta situación de que les estoy diciendo. Si nosotros tenemos un testamento hológrafo que ha sido destruido totalmente, este testamento se va a interpretar que es revocado este testamento. El código también nos habla de la revocación cuando aparece un testamento roto en la casa del testador. Para que sea un testamento revocado, tiene que aparecer o destruirse todas las copias de ese testamento. Ustedes dirán, ¿cómo las copias? Sí, tranquilamente el testador puede hacer un testamento y que tenga varias copias, donde una se la da al heredero instituido o al legatario y una me la quedo yo. Por las dudas, puede haber personas que hagan eso, sí. No es muy común que existan las copias de los testamentos. Ahora, nosotros pensamos en que tenemos que tratar de tener la validez de este acto y esta voluntad del testador hasta el momento de la inscripción de los bienes. Nosotros dijimos, y siempre ponemos el ejemplo de que la mejor forma es siempre que aparezca como en las películas, ¿no? Uno bueno y uno malo, que es la forma donde uno analiza esto. Hay uno bueno y uno malo. Tenemos el sobrino bueno y el sobrino malo. Entonces, el sobrino bueno es el que cuidaba al tío y que recibió el testamento, y el sobrino malo dijo, yo me voy a quedar cuando se muera mi tío, me voy a quedar una parte de esto, no sé si hay nada. Muere el tío y el primero que aparece, ¿quién es? El sobrino malo. Va a la casa del tío, ve el testamento, había estudiado abogacía y dice, esta es la mía, leo el testamento, bla, 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 bla. Uy, el tío no me dejó nada a mí, se lo dejó todo a mi otro primo, ¿qué hago? Y si aparece este testamento no recibo nada de la herencia. Y el tío tenía unas buenas, yo qué sé, entre no recibir nada y recibir 2 casitas de parte del tío, ¿qué hago? Rompo el testamento y lo pongo en la mesa de luz. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó con ese testamento? Y el testamento ha sido revocado, de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿o no? Bien. Lo que no sabía este sobrino es que ese testamento tenía una copia en manos del sobrino bueno. Con lo cual viene el sobrino bueno o se inicia la sucesión ab intestato. ¿Por qué? Porque no hay testamento. Yo estaba roto. O en el peor de los casos, no hace ni esto. Vamos a pensarlo, vamos a poner ejemplo 1, rompe el testamento, no hay más testamento. Pero está, mejor dicho, no hay más testamento, está revocado.
Es diferente de la inexistencia del testamento. El testamento hecho y apareció roto es revocación del testamento. No hay testamento sin existencia de testamento, con lo cual inexistencia de testamento, ¿qué significa? Vamos a hacer una sucesión a intestato. Esta sucesión a intestato que vamos a hacer, vamos a pedir registro de testamento, todo, aparece el sobrino y presenta el testamento. Dice, ¿pero cómo? Yo lo había prendido internamente, yo lo había prendido fuego. Y sí, pero existe una copia de ese testamento. Esa sucesión se transforma en sucesión testamentaria. Esa sucesión testamentaria va a correr ¿con qué? Con ese testamento que en principio se había tenido como inexistencia de testamento, porque no había testamento, que uno de los sobrinos lo había destruido. Entonces, pueden existir copias de testamento? Sí, cuantas copias el testador haga. El testador de puño y letra. No es que pueda existir copias y decir, a ver, pará, yo voy a hacer una copia y me guardo la copia. ¿Puedo guardar una copia certificada de eso? No, no puedo guardar una copia certificada de eso. No, pero me la certificó el escribano. No, sí, puede haber certificado el escribano, pero no podemos analizar con una copia si está escrito de puño y letra o si es la letra. ¿Se puede hacer una pericial sobre una certificación de fotocopias? No, para nada. Entonces, hay que tener y analizar con mucho cuidado esta situación. Podemos tener otro tipo de revocación. Podemos revocar los legados. ¿Cómo hacemos para revocar un legado? Porque tranquilamente yo puedo hacer en un mismo testamento, tener 10 legados y la realidad es que yo digo, bueno, a ver, yo planteo mi última voluntad y dejar mi patrimonio, no tengo herederos forzosos, no tengo sobrinos, y digo, yo todo lo que tengo no se lo voy a dejar al Estado, pero voy a seguir viviendo. No significa que lo que yo tengo no lo voy a utilizar y va a quedar inmóvil hasta el día que me muera. Yo tengo 10 propiedades y las lego todas, a todos, a un amigo, otro amigo. Tengo 10 amigos que le legué las propiedades. Entonces, si yo me muero al día siguiente donde legué esas propiedades, cada uno de mis amigos va a recibir una propiedad, ¿o no? Sí. Ahora, yo sigo viviendo mi vida y digo, bueno, ¿qué hago? Y vendo una propiedad para poder hacerme viajes. ¡Pum! Revoqué al legado de la propiedad número 1. ¿Por qué lo revoqué? Porque transmití la cosa legada. Enajené la cosa legada. Es una de las formas de revocar el legado. ¿Tengo derecho a hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque estoy todavía en vida y las disposiciones testamentarias van a tener validez ¿desde cuándo? Desde el momento del fallecimiento. Entonces, la cosa legada se puede revocar transmitiéndola. Yo puedo transmitir, sí, tranquilamente puedo transmitir esa cosa. ¿Revoco el testamento? Sí, lo voy a revocar. ¿Puedo transformar esa cosa legada? Yo puedo transformarla y esa cosa legada no tener más el objeto para el cual yo le había legado a un amigo. Esa transformación de la cosa legada hace que esa cláusula sea nula. Volvemos acá, no la nulidad del testamento, sino la nulidad de la cláusula testamentaria solamente. En este testamento, el ejemplo que estamos dando, tenemos 10 legados. Vendo uno, el testamento sigue siendo válido. Lo único que se va a tener es que esa cláusula ha sido, como es ha sido revocada en función de que ha sido o transformada o enajenada. Si yo sobre esa cosa legada constituyo una hipoteca, no estoy enajenando el bien. Si bien estoy poniéndolo como garantía, como un gravamen, no estoy enajenando y no estoy revocando la cláusula testamentaria. Sí, va a tener que si se sigue adelante con esa cosa grabada y se debe,
va a tener que cumplir con ese gravamen. Aunque en general, si yo hipoteco una casa, por ejemplo, cuando hay una hipoteca sobre una casa, lo que sucede es que existe un seguro de vida y si la persona fallece, se cancela la hipoteca. El 99,9% de las hipotecas tienen seguro de vida, con lo cual, si la persona fallece, no hay más hipoteca. Con lo cual, el gravamen que existía sobre esa cosa legada desaparece y automáticamente va a poder ser pasado al legatario. En cuanto a la caducidad de las disposiciones testamentarias, a diferencia de la revocación, hay algunas que son ajenas a la voluntad del testador y que van a tener sin efecto esas disposiciones testamentarias. La primera es hacer la premuerte del beneficiario. Si el beneficiario muere antes que el testador, la realidad es que no va a tener efecto esa disposición. Ya lo hablamos la vez pasada, que no va a haber un heredero del heredero. En este caso, el testador puso como beneficiario a Juan. Juan fallece, desaparece eso, no hay un heredero. Salvo que Pedro haga un nuevo testamento donde instituye, no va a ser el mismo testamento, no va a ser la misma voluntad, es otro testamento, otra voluntad, con lo cual no estamos hablando de ese testamento anterior. No existe la posibilidad de que haya el heredero del heredero en el testamento. Diferente es si hacemos una sustitución vulgar en ese mismo testamento, donde decimos que instituimos heredero a Juan, y en el caso que Juan no quiera o no pueda, en este caso, ¿qué sería? No pueda, ¿por qué? Porque está muerto. Instituimos a Pedro, y así sucesivamente, ¿para qué? Porque hoy en día podemos instituir a un montón de gente y realmente ha pasado en esta situación de pandemia que uno, al existir tanta cantidad de fallecidos extras, puedo hacer un testamento donde instituyo a cualquier otro. Por ejemplo, otra causal de revocación del testamento es por el matrimonio posterior a la redacción del testamento. Yo cuando me caso automáticamente estoy revocando el testamento, salvo que manifieste la voluntad de seguir el testamento y salvo que el testamento haya sido otorgado al cónyuge que hoy aparece como cónyuge del causante, del testador, mejor dicho. Que además tendría derecho sucesorio en los bienes propios del causante. Entraría con otro grado de diferente casado que con testamento, pero es el único caso. Así que bueno, hasta acá hemos visto todos los ineficacia y revocación de los testamentos. Cualquier duda que tengan me dicen. Ya ahora vamos a empezar, como les dije, una hora estoy dando por tema de hablar mucho. Les pido que anoten nuevamente todos sus nombres, así los ponemos. Y seguramente, para que no haya inconvenientes, porque yo voy a manejar el tema del parcial. El parcial va a aparecer el próximo jueves a las 10 de la mañana, les va a aparecer a ustedes. Tienen 2 horas, como el primer parcial, tienen 2 horas para hacerlo. 20 minutos desde que comienzan. Ante un problema técnico, pueden seguirlo. En cuanto ustedes lo enviaron, no se puede seguir más. ¿Bien? ¿Alguna duda con la clase de hoy y con el parcial? No, profe, re claro. No, profe. Profe, yo tengo una duda. Bueno. Sí, una pregunta. A ver, ¿Cómo serían espere, Janina, las copias? espere, que primero viene Ángeles. Sí, yo quería preguntarle por el integrador, porque el primer parcial no me pude presentar porque había fallecido justo mi abuelo, y le Sí. quería preguntar con respecto a los temas. ¿Son todos los que vimos en clases y los fallos o ¿O qué? ¿O o todo me el guío programa, por dice el usted? programa específico? Guíese por el programa. Ah, ok, buenísimo. Listo. Gracias. Janina.
Sí, ¿cómo sería copia de un testamento? Usted agarra y Usted le dijo escribe que dos veces. o sea, es el mismo escrito 2 veces, no fotocopia, ni una foto, ni nada de eso. No, 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 no. La copia del testamento, ¿vio cuando se habla que una copia a nivel pintura, no sé, Miguel Ángel, que hizo varios David, Sí, que están hechos por él, no son sí, sí, copiados sí. por otro. En realidad la copia es cuando un autor hace lo mismo. En este caso lo mismo. Si usted hace dos testamentos exactamente iguales, es una copia. Tienen que ser Bien. iguales. A ver, Sí, sí, puede sí. fallar que en uno haya puesto una coma y no diga, no, no, no son copias, porque no, no, tiene que las cláusulas ser iguales. ¿Está bien? Perfecto. Sí, sí. Bien. ¿Algún otro? Profe, Sí, y en ese caso, por ejemplo, si yo tuviera en poder las dos copias, ¿presento sí. una, presento las dos? ¿Cambian algo? No, No. no cambia nada. Si usted tiene las dos copias, lo que puede decir es que para afianzar la voluntad del testador, es decir, mire, el testador había escrito dos copias que dicen lo mismo, acompaña a la sucesión las dos copias y está perfecto. El Claro, tema lo es si usted tiene las refuerza. dos copias, si a usted no le conviene que ese testamento aparezca y las puede tirar al Río de la Plata, las dos copias. Ok, gracias. No lo recomiendo, pero yo le digo que puede ser. Bueno, entonces, nos vemos Profe, el día. Sí, perdón, otra duda. Por no, ejemplo,